Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Vamos a tener sesión de lectura del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Justo estamos empezando. Por quien se quiera unir a esta transmisión. Aquí está el libro. Nos quedamos en el capítulo 4. Nos quedamos en el capítulo 4 de este grandioso libro de grandeza. Se los recomiendo ampliamente. Una breve introducción es, el libro habla sobre el origen del universo, el origen de las personas, el origen de las palabras racismos, el origen de la palabra salvaje, y va abordando con evidencia documental cómo es que al día de hoy muchas partes de lo que conocemos como racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios proviene justamente de Europa, de la colonización y de todo este sistema de castas que fue implorando, ¿no? Como datos que platicábamos ayer, pues justamente Darwin era que mencionaba como salvajes a los pobladores de Australia, hablamos de que todos provenimos del chimpancé, hablamos de que todos nuestros rasgos fenotípicos vienen de África, y Andrés Manuel hace una crítica hacia si todos tenemos sangres mezcladas, si todos tenemos ADN mezclados, si todos tenemos absolutamente ADN del mismo origen, cómo es que hay privilegiados o personas que simplemente por su tono de piel se creen superiores hacia los demás. Entonces, de esto habla el libro de grandeza. Por si pues ustedes lo quieren adquirir, yo lo adquirí en Educal, y bueno, de eso trata el libro de grandeza, ¿no? Antes de comenzar, si quieren hacer algunas preguntas, pues son bienvenidos, ¿no? Ayer tuvimos una discusión de muchas cosas y pues son bienvenidas todas las preguntas que quieran hacer. Saludos a todos los que están conectando, Gianluca. Y, permítame tantito, les voy a dejar un breve periodo aquí. Bueno, ya regresamos y vamos a comenzar. Qué elegante forma de hablar. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por tu bonito comentario. Y pues si les parece, vamos a empezar con la lectura en el libro donde justamente nos quedamos para empezar a comenzar sobre el libro de grandeza relativo en un nuevo capítulo que me parece bastante interesante. Justamente es el capítulo 5, titulado Las antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas. Fíjense nada más, las antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas del libro de grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos. Al buen historiador Yuval Noah Harari le debemos el libro Sapiens, de animales a dioses, una extraordinaria guía para interpretar la evolución de la vida y el hombre con un enfoque fundado y pragmático. Esto último no debe entenderse de manera peyorativa, al contrario, es un importante atributo. Nos dice que el curso de la historia se divide en tres grandes etapas: la que inició con la revolución cognitiva del Homo sapiens, la revolución agrícola que comenzó hace 12.000 años y la revolución científica que se puso en marcha hace apenas 500 años. Buenas noches, estimado Ami N. Martínez, qué bueno que nos están acompañando.
preguntita por ahí. Perdón, aquí está. Si les gustaría, por ejemplo, que tengamos estas lecturas, por lo menos en Navidad, no sé qué vayan a hacer en Navidad. Yo, pues obviamente cenar con la familia, pero no sé qué tanto estén ustedes ocupados. Pero pues igual, pues adelantarla, ¿no? Como tipo 9, tipo 8, no sé. Cuéntenme por ahí qué piensan ustedes hacer en Navidad. Pero bueno, prosigamos. Nos quedamos que al menos hay 3 etapas de la historia del hombre, ¿no? O 3 etapas importantes en las que se divide la historia. La revolución cognitiva del Homo sapiens, la revolución agrícola que comenzó hace 12.000 años y la revolución científica que se puso en marcha hace apenas 500 años. Para él, entre la primera y la segunda se encuentra la llamada Edad de Piedra, y casi al final de ella empezaron a producirse importantes avances en las manifestaciones espirituales y culturales de la humanidad, que todavía no domesticaba los alimentos, como sucedió posteriormente con el trigo, el arroz, el maíz y otros cereales. ¿Qué tiene todo eso en común? Relativo a qué, Luz, ¿qué tiene en común qué? De ese tiempo, en vísperas del desarrollo de la agricultura, es que se han descubierto vestigios en los que aparecen figuras de hombres animales como deidades religiosas. Tal es el caso de una figurita de marfil de mamut, de un hombre león o de una mujer leona en la cueva de Stadel en Alemania, que data de unos 32.000 años. Sareb nos invita a unirte como anfitrión. Bueno, ahorita si quieren empezamos, ¿no? Al final dejamos estas participaciones de coanfitrión para efectos de poder darle prioridad a la lectura que vamos empezando. A ver, dice, a la civilización avanzada, él nos dio un impulso, pero ¿a qué? O sea, se refiere más bien en las 3 etapas que se divide la historia, ¿no? O sea, cómo fue evolucionando, o al menos la clasificación que se tiene en estas partes. Pero bueno, prosigamos. El cuerpo es humano, pero la cabeza es leonina. Se trata de uno de los primeros ejemplos indiscutibles de arte y probablemente de religión, así como de la capacidad de la mente humana de imaginar cosas que no existen realmente. No obstante, este intelectual, actuando de manera responsable, explica que la espiritualidad arcaica no podría considerarse como una religión específica, sino que se trata de algo que se ha escrito en términos muy generales como la suma de muchas creencias. De lo que existe certidumbre es de 2 hechos interconectados de gran importancia histórica y antropológica. El hallazgo sobre los restos de estructuras monumentales con pilares de piedras decoradas de unos 5 metros de alturas, columnas y edificios del antiguo santuario de Göbekli Tepe al sudeste de Turquía, que data de 9.500 años antes de Cristo, construida por cazadores y recolectores, y se sabe que, quizás por coincidencia, muy cerca de ahí y casi en el mismo tiempo, 1500, 1800 antes de Cristo, también al sudeste de Turquía y en el oeste de Irán empezó el cultivo del trigo y la domesticación de las cabras. Sobre la importancia de las antiguas civilizaciones, sobre la importancia de las antiguas civilizaciones, es aceptado que los 3 grandes centros del poder político y teológico de la antigüedad corresponden a Egipto, Babilonia y Persia. Sobre su temporalidad o periodo de florecimiento o decadencia
Compete a los especialistas ponerse de acuerdo, aun cuando está documentado que toda la región afroasiática que contaba con la fertilidad del Nilo y la cuenca del Éufrates y del Tigris, así como las zonas adyacentes, estaban bastante pobladas desde la antigüedad. Yuval lo describe así: hacia el año 8500 a.C., los mayores poblados del mundo eran aldeas como Jericó, en el valle del río Jordán en Palestina, en la que vivían unos pocos cientos de individuos hacia el 7000 a.C. La ciudad de Cataluyuk, en Anatolia, península en la parte este de Turquía, contaba entre 5000 y 10.000 habitantes. Probablemente el mayor poblado del mundo de la época era ese. Durante el quinto y cuarto milenio antes de Cristo, en el creciente fértil surgieron ciudades con decenas de miles de habitantes y cada una de ellas dominaba sobre muchos pueblos de las inmediaciones. En 3100 antes de Cristo, todo el valle del Nilo inferior fue unificado en el primer reino egipcio. Sus faraones gobernaban sobre miles de kilómetros cuadrados y cientos de miles de personas. Hacia el año 2250 a.C., Sargón el Grande forjó el primer imperio, el acadio. El acadio se jactaba de tener 1.000.000 de súbditos y un ejército permanente de 5.400 soldados. Entre 1000 a.C. y 500 a.C. aparecieron los primeros grandes imperios en Oriente Próximo: el asirio tardío, el babilonio y el persa. Gobernaban a varios millones de súbditos y mandaban decenas de miles de soldados. Pues sí, fíjate que sí, a esta hora ya me cuesta un poquito. A veces por eso me trabo en las Les tienen que partes. leer a los morenistas porque no saben. Más bien creo que la lectura colectiva fomenta. Aprender colectivamente es una propiedad justamente de las izquierdas, y creo que Morena por eso ha avanzado, a diferencia de las personas que se dedican justamente a el clasismo y que justamente consideran que la gente de izquierda no lee, que la gente de izquierda es pobre, que la gente de izquierda tiene muchas limitantes, cuando evidentemente eso es falso, ¿no? Entonces, mientras, como María, que hace este tipo de comentarios clasistas, y es justamente la lectura de lo que estamos hablando, mientras la oposición o sus argumentos sean esos, pues nunca van a poder ganar. Entonces, para nosotros... No le sabe a las lecturas colectivas ni a la vida. Sí, 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 correcto, ¿no? Entonces, justamente como dice Dan, pues, ¿qué hacemos ante De hecho, estos? porque lenes que saben manipular. O sea, ¿qué hacemos con esas personas? Pues simplemente ignorarlas, ¿no? Cuando haya un debate concreto de la oposición de no estoy de Yo acuerdo leí una por vez el esto Principi. y por esto, pues justamente entonces ya se fomenta un debate, pero cuando comentarios como ese no aportan en nada y simplemente se dedican a insultar, pues no tiene caso. Yo leí una vez El Príncipe. El Príncipe de Maquiavelo es un libro muy, muy, muy interesante. Quizás lo recomiendo no para utilizarlo al 100%, pero sí para entender quizás algunas formas de poder político y cómo hay abuso sobre ello. Exacto, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, prosigamos con nuestra bonita lectura colectiva, aunque haya gente que no les parezca. Doctor Lalo, mucho gusto, estoy de su lado. Muchas Igual el gracias. de las 48 leyes del poder. Muchas gracias, Atreyu, te mando un saludo. También el de las 48 leyes del poder es un libro muy bonito. Quizás a lo mejor podríamos hacer una lectura de eso. Ese libro también está muy padre porque además de decirte las 48 leyes de poder, te pone efectos históricos, ¿no? Incluso partes de la Biblia y de otros libros así como donde te explica quién siguió tal ley y sobre eso... si lo usó correctamente, te pone el ejemplo de cómo triunfó y te pone ejemplos de personas que no la siguieron correctamente
y justamente pues decayeron, ¿no? Como esta ley que dice no le haga sombra a su amo, y te pone ahí unos ejemplos históricos, por ejemplo, si no mal recuerdo, de justamente un rey que no le gustaba un súbdito porque llamaba mucho la atención, tenía mucho poder, y este súbdito le hizo una Esa es la fiesta. primera. Ajá, y bueno, no sé si es la primera, pero Muchas felicidades DR, que pase una extraordinaria Navidad, FT abrazo. muchas gracias. Yo también te mando un abrazo, te mando una extraordinaria Navidad y a ver si nos vemos. Estoy considerando hacer una breve transmisión sobre el libro y pues desear, ¿no? Entonces te digo, este súbdito le hizo una fiesta al rey o al gobernante con él, y resulta que en la fiesta, eh, justamente, pues los invitados llamaron más la Lloro. atención del anfitrión, y y esa es la ley, ¿no? Te dice el ejemplo de no le haga sombra a su amo. Esa fiesta que supuestamente es el súbdito quiso hacer para compensar al rey le dio tanto coraje que al día siguiente lo mandó a asesinar, ¿no? Entonces, así, este tipo de historias, o sea, no solamente te dice X cosas, sino te va relatando hechos narrativos que en la realidad sucedieron. Entonces, yo lo recomiendo. Pero bueno, en cuanto a la organización política de estos conglomerados, es evidente que primero había cierta autonomía en pequeñas comunidades. Casi es una constante en todas las culturas del mundo que comienzan con desarrollos incipientes. Escalan a periodos de consolidación y grandeza para, finalmente, entrar en decadencia civilizatoria. Son muchos los factores que intervienen en estos procesos terminales de imperios y civilizaciones: la sobreexplotación de la naturaleza y de los hombres, las guerras y el fracaso de los estados que habían alcanzado ya una prosperidad material, cultural y social que, por alguna o varias causas mayores, terminan en ruina en todos los aspectos. Sin embargo, la gente permanece, ¿Qué hace incluso un doctor en economía hablando de ante? hablando de Ante o hablando de AMLO. Sin embargo, la gente permanece incluso viviendo en condiciones precarias o dispersa y desorientada, pues ya no depende de un poderoso gobierno y se aglutina fragmentariamente en pequeños señoríos para sobrevivir y salvarse, acompañada de sus creencias ancestrales. El abuso del poder causa la decadencia artística y del conocimiento, pero la cultura de los pueblos perdura. Fíjense esta bonita reflexión. El abuso del poder causa la decadencia política, artística y del conocimiento, pero la cultura de los pueblos perdura. Muchos hablamos de la decadencia de los Estados Unidos como civilización, dado el gran abuso que ha usado de su poderío frente a las naciones del mundo. ¿Nos tocará ver la decadencia de Estados Unidos? Yo se los preguntaría, no lo sé, quizás yo, desde mi punto personal, espero que sí, dado que ha sido un país Pro me dejó mi de, novia, hoy estoy triste. dado que es un país que ha tenido harto injerencismo. Te dejó tu novia, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en estas situaciones, queridos amigos? ¿Por qué te dejó? ¿Por, por qué te dejó? Hay que preguntarse, hay que irnos a la historia del por qué te dejó, ¿no? Pero bueno, Andrés Manuel va hacia la siguiente parte. Como les dije, hay por lo menos 3 grandes civilizaciones que Andrés Manuel Estoy muy triste, profiere. me engaño con otro tal vez porque no tenía plata. Pues entonces creo que sé que ahorita estás triste, pero creo que fue lo mejor, ¿no? Que te amen por riqueza material, creo que es lo peor que puede suceder en este mundo. Y esto no quiere decir que pues, todos no aspiremos o tengamos el objetivo de seguir generando o de ser algo mejor, de trabajar, de tener prosperidad compartida, pero que te amen
por no tener dinero, pues creo que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Porque llega un punto, no solamente como lo vimos en los Estados-nación, donde cae la decadencia, sino también nosotros dejamos de ser productivos en cierto punto, y pues si siempre te quiso por el dinero, creo que no era la solución. Pero bueno, continuemos con esta parte. Entonces, hablemos de Egipto, Bro, te voy Babilonia a y seguir. Me Persia. gusta mucho tu intelecto. Tal vez más adelante tengamos un debate. Eres buen psicólogo y amigo. Gracias, amigo el Papu. Y gracias también a Heber Valenzuela. Sí, síganme, aquí están mis videos, independientemente de que yo sea de izquierda y públicamente obradorista, si consideran que hay puntos a debatir, con todo gusto lo platicamos. En los anteriores lives hemos tenido debates bastante respetuosos de personas que estuvieron no de acuerdo, y me pareció un debate bastante sano, ¿no? Y sí, adelante, después cuando quieras podemos tener un breve debate, ¿no? El Papu, no te dejes a un lado y ahora ponte en primer lugar y trabaja en ti. Correcto, Dan, eso es lo que hay que hacer. No deprimirnos, salir adelante, y seas hombre y mujer siempre. No eres de izquierda, eres castrochavista. La izquierda es otra cosa muy distinta. Yo considero que todos los gobiernos juegan juegos diferentes, pero al final el propósito es el mismo. Al primero, bueno, quienes no conocen a Rafa, digamos, es uno de nuestros fans número uno en haters. Entonces, tratamos de contestarle ayer algunas interrogantes, creo que no le gustaron, pero bueno, bienvenido Rafa a este espacio de pluralidad. Y justamente, sí, somos de izquierda. El poder es el deseo más preciado. Creo que más bien no conoces tú los conceptos de izquierda, pero justamente la izquierda busca una prosperidad compartida, un tema colectivo, velar por los intereses colectivos del pueblo antes que los intereses individualistas. En un aspecto liberal, social, se habla de cuestiones un poco más radicales. Por ejemplo, en las cuestiones económicas se habla más allá de la protección del Estado, de la economía nacional, de la apertura al libre mercado, pero con ciertos proteccionismos a favor de la industria nacional, de no depender justamente de las importaciones y más bien generar productos producidos aquí en el país, generar riqueza a través de empresas estratégicas como la luz, como el petróleo, como los transportes, como la propia agricultura, ¿no? No depender como quizás Europa privatizó su energía, privatizó su petróleo, con la llamada mal teoría de derecha y libertaria y la economía neoliberal, y pues como en épocas de frío muchos europeos tienen altísimos costos de recibos de luz porque tristemente la energía ya no Yo es tengo un regulada por el Estado. emprendimiento y por eso estoy a favor del capitalismo, porque me beneficia a mí. Pero es que, por ejemplo, la izquierda, es que justamente para todos los que nos están escuchando, la izquierda, o al menos la parte social, no quiere decir que no puedas producir. A ver, o sea, hay que definir dos cosas, ¿no? O sea, el socialismo y el capitalismo por sí solos no producen absolutamente nada. O sea, tampoco se vale comparar, por ejemplo, economías socialistas que quizás fracasaron o están en términos de cierta forma negativos frente a países capitalistas No estamos que han hablando de triunfando, odio, en eso estás equivocado. ¿no? Bueno, yo no hablé de odio, pero, por ejemplo, no hay que confundir esa parte, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar cientos, bueno, no cientos, decenas de países capitalistas que tienen economías bastante vulnerables, ¿no? Y que tu emprendimiento en Los esas jóvenes no quieren economías, trabajar porque el gobierno les da dinero. quizás en esos aspectos, por ejemplo, Afganistán, Haití, son economías capitalistas, ¿no? Entonces, hay que separar el capitalismo y el socialismo no producen nada.
O sea, quien produce es el ser humano, el cerebro humano, la Yo ocupo mano sociedad, de obra joven. y todo, ¿no? Entonces, tu emprendimiento no quiere decir que por ser emprendedor seas automáticamente capitalista. O sea, hay emprendimientos tanto en los sistemas socialistas como capitalistas. El tema es que, ¿qué va a ocasionar el capitalismo con tu emprendimiento? Pues que justo tus ingresos se sobreexploten a costa del trabajo del obrero. Y quizás para ti como persona digas, ah, pues está chido, ¿no? Me está yendo bien, aunque tú pagues. No estoy diciendo que tú, estoy poniendo un ejemplo. Eh, a pesar de que tengo riqueza, pues sí, voy a sobreexplotar a jóvenes y pues ellos no van a tener el salario mínimo para subsistir, ¿no? Eso es lo que genera el capitalismo, una desigualdad entre quien detenta los medios de producción y los que los usan. Lo que hace el Tengo el socialismo. libro en mi baño, pero no para lectura. No creo que hayas gastado con ese pensamiento 448 pesos para para tu analogía tonta. O sea, realmente lo dudo muchísimo. Pero bueno, prosigamos porque si no, nunca vamos a terminar con esto. Y no, la verdad es que hay muchos jóvenes, yo te desengañaría con estadísticas, hay muchos jóvenes que están trabajando. ¿Cuánto creció nuestro país en este año? Con Fox éramos la economía número 8. Amigo, Jajaja, estuvo buena la respuesta al del libro. yo creo, amigo, fíjate, Rafa, que es una buena pregunta que haces, porque tú te fijas en datos macroeconómicos. Entonces, es una pregunta muy importante porque si tú le preguntas por ejemplo, con Fox había 40 millones de mexicanos en pobreza. Si tú le preguntas, ¿cómo se siente usted, señora, que no tenía derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a esto, siendo que México era la potencia número 8? Y si tú le preguntas a esos mismos 40 millones de personas en pobreza, que ahora simplemente se redujo al 50%, que ahora somos, no sé, la 12 o la 13, ¿tú crees que les va a importar? Ni siquiera tú lo entiendes, simplemente nada más es un argumento de decir que bajaron Si que sacaron a bajaron 13.4 indicadores, millones de bajaron pobres, indicadores. ¿ahora qué son? Entonces, ¿Clase eh, media? entonces fíjate, ¿cómo es que tú hablas de crecimiento económico, de economía capitalista? O sea, México sigue siendo una potencia mundial y sigue siendo una de las economías más fuertes. Yo te pondría un ejemplo. Si nos vamos a datos muy concretos, ¿dónde preferiría vivir una persona? ¿En Dinamarca, que quizás no está en el top 10 de las economías más grandes del mundo, o en México? Pues obviamente no es tanto el crecimiento económico. O sea, países como Noruega, Finlandia, Dinamarca y otros no están en el top 10 de crecimiento económico de las economías más fuertes. Y sin embargo, su PIB per cápita o las personas que viven en esos países No estás hablando con un improvisado drive. Si usted cree que yo no. viven tienen vidas mucho Entiendo la mejores que información, es economías su percepción. que están justamente en tops, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que más allá del crecimiento económico, el crecimiento económico tiene que ir acompañado de una Obvio en distribución México, giño, equitativa, giño. tiene que ir acompañada de una distribución equitativa. Si no, no tiene absolutamente nada de sentido. Es como querer gastar millones de pesos en un aeropuerto internacional cuando solamente el 15% de la población lamentablemente tiene la oportunidad de viajar frente a otros problemas nacionales. O sea, creo que México tiene que atender los principales problemas que aquejan y después ya ir evolucionando hacia problemas de otro sentido. Entonces, Hablas mucho y no dices nada. es el punto, ¿no? Y bueno, como doctor debes Como saber que la doctor en pobreza es un economía, tema debes saber estructural y que no la solo de pobreza dinero. es un tema estructural y no solo de dinero. Pues de hecho no, ni siquiera mencioné el dinero, justamente hablé de que la pobreza se ha dividido en 5 indicadores y hablé justamente de el rezago educativo, que es uno de los componentes, la vivienda, los servicios de vivienda, pues obviamente los servicios, acceso de salud,
y tiene que ver por lo menos 5 problemas estructurales. Entonces, justamente yo no hablé ni siquiera de ¿Cómo es que ningún salieron ingreso. de pobres ahora que son clase media? Esos datos tienen que ver justamente con el tema de lo que Claudia Sheinbaum compartió del Banco Mundial. Y al menos el Banco Mundial en el estudio lo hizo con base al ingreso, pero ese fue el Banco Mundial. Es un estudio que no hizo justamente el gobierno, fue, repito, el Banco Mundial. Pero la pobreza, cuando se habla de reducción, a lo que yo te ¿Acceso de comparto, salud? Si no de hay medicamentos en las unidades médicas. a lo que yo te hablo es de esos puntos medulares donde justamente las 5 estructuras o el problema estructural del que hablamos, que son 5 elementos, sí se lograron reducir. Por eso es que ya no se catalogan como un tema de pobreza. Pero bueno, voy a dejar de responder un poco sus comentarios para proseguir con la lectura, dado que pues entiendo, Rafa, que vas a tener muchísimas preguntas, quizás son las que leo todos los días pues de las mismas personas de derecha y que están en contra del gobierno. Discúlpame no poder atender todos tus cuestionarios, pero pues creo que nos desviamos un poco del tema. Terminando, si gustas esperarte, terminando la lectura, al menos del capítulo 5, podríamos seguir compartiendo o debatiendo puntos sobre los temas estructurales o las preguntas que tú tengas. Pero bueno, prosigamos. En México no hemos tenido jamás un solo gobierno de derecha, para empezar. Sí lo hemos tenido, pero bueno, quedamos que ya, ¿no? Egipto. Egipto es para muchos, junto con las culturas que florecieron en Mesopotamia, la cuna de la civilización occidental, con un sistema político centralizado fuerte y beneficiado por la fertilidad que ofrecía el río Nilo. Los faraones pudieron construir grandes pirámides, sepulcros lujosos y arte Ese con Rafa ya que se salga imaginación. mejor. Déjalo, está bien, está bien. Siempre tiene las mismas interrogantes que hacen casi todos los de derecha, ¿no? Y que además dice que no hemos tenido gobiernos de derecha. No sé el que entiende por tema de derecha. Pero bueno, belleza y refinamiento. De manera somera, podemos apuntar aquí 3 etapas en el desarrollo de la civilización egipcia. Primero se conformó el llamado Imperio Antiguo a partir de la unificación de todos los pueblos y ciudades que data de 3100 a.C., en los tiempos del faraón Narmer. Es a partir de entonces que inicia la construcción de las grandes pirámides. Posteriormente, en 2050 y 1800 a.C., cuando hay otro tiempo de esplendor artístico que se hace acompañar de un auge económico, y por último se identifica la Edad Dorada o Imperio Nuevo. Bajo el mandato de los faraones de la dinastía 18, con lo que inició el ocaso de esta civilización, decadencia definitiva en 343 a.C., cuando Egipto fue derrotado por los persas. En este último periodo, con la influencia de los egipcios, se surge el fenómeno de creación política más importante de la humanidad, el florecimiento de Atenas, la gran capital de la filosofía en la antigua Grecia. Aunque la cultura griega no era la más antigua, pues ya antes habían destacado las culturas del antiguo Egipto y las del imperio persa, otras en Asia y algunas de las primeras grandes civilizaciones prehispánicas en América, fue la que realmente inauguró la filosofía política. Los antiguos griegos fueron los teóricos más sensibles y los maestros más destacados en el arte del buen gobierno, nos dice Andrés Manuel López Obrador. No obstante, y paradójicamente, sus ideas políticas no tuvieron mucho éxito en la realidad, como ha quedado de manifiesto en el transcurso de la historia del mundo. Por ejemplo, un asunto de la antigüedad se sigue sin resolver del todo y que continúa siendo un gran desafío es cómo gobernar
en una auténtica democracia, manteniendo el equilibrio entre ricos y pobres para lograr la justa medianía. Cómo evitar la monstruosa desigualdad que ha prevalecido, que es justo de lo que hablamos. Cómo resolver el hecho de que pocos tengan mucho y muchos posean poco. Y finalmente, qué hacer para evitar que la insensibilidad materialista lleve irremediablemente a la frustración, la confrontación, la rebelión, el uso de la fuerza y lamentablemente a la tiranía. Si revisamos someramente la historia de las ideas políticas en la Grecia clásica, encontraremos que su mejor época transcurre durante la vigencia en las ciudades-estado, con una democracia que, sin embargo, excluía a las mujeres, a los esclavos y a los siervos. Y que en la época griega no todos eran ciudadanos, solamente un pequeño cúmulo de personas eran ciudadanos. Por ello, este trabajo busca demostrar, entre otras peculiaridades, que en el México prehispánico no existía la esclavitud. Vuelvo a repetir, en el México prehispánico, a diferencia de otras naciones o ciudades-estados, no existía la esclavitud. Aún tomando en cuenta esto, podemos reconocer que en la Atenea de Pericles, la organización del Estado y la construcción y aplicación de las leyes ya implicaban la representación de la ciudadanía de este término, un paradigma que marcó la referencia en el devenir de los diversos desarrollos de la teoría política en el mundo occidental eurocéntrico y de raíces grecolatinas. Es precisamente a Pericles a quien se atribuye la destacada oración fúnebre pronunciada en honor de los soldados caídos en la guerra con Esparta. El discurso está lleno de orgullo por Atenas, por la participación cívica de su pueblo y por la significación moral de la democracia. Es tan reconocido texto, se decía, exaltando la fama y la gloria de los atenienses. Cuanto más grande os pareciere vuestra patria, más debéis pensar en que hubo hombres magnánimos y osados que, conociendo y entendiendo lo bueno y teniendo vergüenza en lo malo, por su esfuerzo y virtud la ganaron y adquirieron, y cuantas veces las cosas no sucedían como deseaban, no por eso quisieron defraudar a la ciudad de su virtud. Antes le ofrecieron el mejor premio y tributo que podían pagar, cual fue sus cuerpos en común, y cobraron en particular por ellos gloria y honra eterna, que siempre será nueva y muy honrosa esta sepultura. Se trata de los mejores tiempos de la democracia, dice Andrés Manuel. En la ciudad-estado imperaba una vida caracterizada por sus fuertes vínculos cívicos. La democracia, como posteriormente la definiría Aristóteles, era un modo de vida, no solo una estructura o un sistema político. El ciudadano participaba en las asambleas y en las decisiones con responsabilidad, entusiasmo y deleite. Nadie que perteneciera al universo de los ciudadanos era excluido por falta de rango o riqueza, y todos los que gozaban de esta categoría podían votar y ser votados. Pericles se jactaba de haber logrado que cada uno de nosotros, de cualquier estado o condición que sea, si tiene algún conocimiento de virtud, tan obligado está a procurar el bien y honra de la ciudad como los otros, y no será nombrado para ningún cargo, ni honrado ni atacado por linaje o solar, sino tan solo por su virtud y bondad, que por pobre y bajo que sea, con tal que se pueda hacer bien y provecho a la República, no será excluido de los cargos y dignidades públicas. Fíjense nada más cómo empezó el tema de la democracia, estimados amigos. Sin embargo, como hemos dicho, este ideal convertido en realidad duró muy poco. Cronológicamente, este éxito se extiende hasta el tercer cuarto del siglo V a.C. y coincide con el fin de la época de Pericles,
y del último esplendor de la grandeza política griega. A partir de entonces surgen las pugnas internas en las ciudades-estado y se hacen más patentes las guerras entre ellas y contra otros pueblos, con lo que comienza la decadencia del mundo helénico. Paradójicamente, esta crisis aflora cuando está en su apogeo la gran aportación de la teoría política de los tres grandes filósofos inmortales, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque los tres abordan el conflicto de fondo, la desigualdad, ninguno de ellos logra encontrarle una solución aplicable y eficaz. Podemos advertir que este proceso de degradación progresiva es la muerte, completamente injusta y fanática, impuesta a Sócrates en 399 a.C., 30 años después del fallecimiento de Pericles. Otro indicador de la decadencia es que en la época del esplendor ateniense había más tolerancia religiosa. El mismo Cicerón cuestionaba la postura del sofista Protágoras de Abdera, cualquier creencia religiosa, pues sostenían que unos hombres sabios en beneficio del Estado urdieron toda nuestra creencia acerca de los dioses inmortales, de manera que aquellos a quienes la razón no lograba conducir hacia el deber fuesen conducidos hasta él por obra de la religión. No obstante, por ideas similares, Sócrates fue posteriormente enjuiciado y condenado por 281 votos de los integrantes del tribunal a favor y 275 en contra. El envenenamiento con cicuta porque en el fondo la clase o grupo dominante argumentaba: es preciso presentar en forma su acusación como si apareciese escrita y con los juramentos recibidos. Sócrates es un impío, por una curiosidad criminal, quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra, convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. De modo que a los hombres de Estado y a los intelectuales, filósofos, sofistas y poetas, les molestaba que Sócrates lo descubriera como farsantes porque en realidad no sabía nada. El más sabio entre vosotros es aquel que reconoce como Sócrates que su sabiduría no es nada y agrega que solo Dios es el verdadero sabio. Recuerden uno de los enseñanzas de Sócrates más populares: yo solo sé que no sé nada. Y aún así, por solo 6 votos, lo asesinaron. Y para los que me están viendo, les recuerdo que estamos leyendo el libro de Andrés Manuel López Obrador, aunque parezca curioso que estemos hablando de filosofía, de agricultura y de ciencia, justamente de eso habla el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Y para los que se están uniendo y es la primera vez que tienen la oportunidad de estar en estas lecturas, los invito a seguirme. Mi canal no se trata, digamos, de lecturas, sino más bien es un perfil sumamente de izquierda, sumamente en apoyo obradorista y sumamente abocado a críticas sociales, críticas políticas y sarcasmos hacia los argumentos de la oposición. Y también hay videos sobre la reivindicación cultural de nuestros pueblos originarios, donde critico, por ejemplo, a Zunzunegui, y desde luego también he invitado a ciertos filósofos, teólogos y personas de los pueblos originarios mexicanos que están a favor de la reivindicación cultural a ciertos debates donde extraemos muchas cosas o contraargumentamos muchas de las falsedades que hablan los hispanistas. Entonces, si quieren, aquí me pueden seguir, púchenle, denle mucho amor y pues no les cuesta nada, es solamente un clic, pónganle y seguir. Ya llegamos a los 30,000 y vamos por los 40,000. Pero bueno, de modo que las acusaciones eran intrigas. No se trataba de que el filósofo no reconociera a ningún dios del Estado, sino de la envidia que habían despertado sus reflexiones entre sus adversarios y el odio que hace víctimas a tantos hombres de bien y que hará parecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio
solo de mi persona. Asimismo, Sócrates, en sus deliberaciones ante el tribunal que terminó condenándolo a muerte, acusado de tratar de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, explica en su Apología, siempre es la versión platónica. Su concepción acerca de la muerte, sea en definitiva o sin incluir el alma, lo cual en ninguno de los casos consideraba una desgracia. Regresate. No, Así no va. ¿a qué parte quieres que me regrese, Alan? ¿A la parte de asimismo? ¿O en cuál? Bueno, vamos a regresar a la parte de asimismo. Si no nos contestas, hasta ahí nos regresamos, ¿te parece? ¿Más atrás? Más atrás. De modo que las acusaciones eran Por favor. intrigas. ¿En esa parte? Sí. Ok. De modo que las acusaciones eran intrigas. No se trataba de que el filósofo no reconociera a ningún... Gracias. De nada, Alan. No se trata de que el filósofo no reconociera a ningún dios del Estado, sino de la envidia que habían despertado sus reflexiones entre sus adversarios, y el odio que hace víctimas a tantos hombres de bien y que hará perecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio solo de mi persona. Al chile que aburrido, güey, ponte a hacer otra cosa. Pues, ¿por qué no te sales y ya, amigo? Si se te hace aburrido, pues salte, ¿no? Así tenga un solo seguidor, pues yo de por sí pensaba leer el libro. Cállalo, sí, que se vaya. ¿No? Pues sí, exacto. Asimismo, Sócrates, en sus deliberaciones ante el tribunal, Me cae mal que molesten. Asimismo, Sócrates, en sus deliberaciones ante el tribunal que terminó condenándolo a muerte, acusado de tratar de introducir nuevos dioses y corromper interesante. la moral de la juventud. No Gracias, te dejes, bro. gracias. No, claro que no. Gracias, amigo. Explica en su Apología, siempre en la versión platónica, su concepción acerca de la muerte, sea en definitiva o sin incluir el alma, lo cual en ninguno de los casos considera una Gracias desgracia. por hacernos el favor. De nada, Arriaga Yuli. Gracias más bien por acompañarme en esta lectura colectiva donde todos vamos aprendiendo y discutiendo. Esto es muy bonito para mí. El texto es inigualable y resulta como un bálsamo aplicado para todas las situaciones, durante todos los tiempos y en cualquier lugar del mundo. Dice el maestro ateniense. Profundicemos un tanto la cuestión para hacer ver Es que es... bellísimo. Exacto. Profundicemos un tanto la cuestión para hacer ver que es una esperanza muy profunda la de que la muerte es un bien. Es preciso de dos cosas. Una, o la muerte es un absoluto anonadamiento y una privación de todo sentimiento, o como dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de todo sentimiento, un dormir pacífico que no es turbado por ningún sueño. ¿Qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila, sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño... ¿Qué edición es esa del libro? ¿Qué edición? Pues no lo sé, supongo que la primera, ¿no? A ver, ¿dónde viene esa parte? Según yo es la primera, pues recién lo acaba de sacar Andrés Manuel. Creo que viene en esta parte, ¿no? Siempre vienen las partes de atrás. A ver, diseño. Creo que te la voy a deber porque... sí, mira. Aquí, para cuando llegue a viejo, pueda presumir que tengo la primera edición de el libro de Andrés Manuel. Aquí viene. Primera edición, ¿eh? Como ven. First edition. Entonces, no es por presumir. Primera edición. Pero bueno, prosigamos.
nos quedamos en qué es la muerte, si la muerte es un bien o qué es, ¿no? Entonces, dice, ¿qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila, sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la comparase con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se le obligase a decir en conciencia cuántos días y noches había pasado que fuesen más felices que aquella noche, estoy persuadido de que no solo un simple particular, sino el mismo gran rey, reencontraría o encontraría bien pocos y le sería muy fácil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón o bien, porque entonces el tiempo todo entero no es más que una larga noche. Fíjate nada más. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón o bien, porque entonces el tiempo todo entero no es más que una larga noche. Abajo esa cosa. No, ok. Saludos, ¿de qué hablamos, Iván Jara? Estamos leyendo el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador y justamente estamos en la parte del capítulo 5, donde hablamos sobre el surgimiento de las civilizaciones, afroasiáticas y europeas, ¿no? De eso estamos hablando y cómo es que Egipto fue una de las grandes civilizaciones que cayó en decadencia y a raíz de su decadencia empezó, digamos, la parte política y la creación de la filosofía de uno de los estados-nación más importante en la actualidad, que fue Grecia. De eso estamos hablando. Y Alan, pues ya no sé si es hater o fan, pero ya saben que aquí aceptamos a los haters con los brazos abiertos, no hay ningún problema. Entonces, de eso estamos hablando, Iván Jara. Y justamente estamos hablando sobre la parte filosófica que dice Sócrates o que escribió Sócrates antes de morir. Y es una bonita reflexión, ¿no? Sobre qué es para él la muerte. Pero fíjate, continúa Sócrates justamente sobre esto. Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si, según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? Porque si al dejar los jueces prevaricadores de este mundo se encuentran en los infiernos a los verdaderos jueces, que se dice que hacen allí la justicia, Minos, Radamantro, Eaco, Triptoleno y todos los demás semidioses que han sido justos durante su vida, ¿no es ese el cambio más dichoso? ¿A qué precio no comprarías la felicidad? Fíjate, ¿a qué precio no comprarías la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? Para mí, si esto es verdad, moriría gustoso 1000 veces. Fíjate lo que escribe Sócrates antes de morir. Es como si nosotros dijéramos, ¿a qué precio no comprarías la felicidad de conversar con Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Coatlicue, ¿no? ¿A qué precio? O a grandes guerreros como Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, o sea, imagínense, ¿no? Para mí, si esto es verdad, moriría gustoso 1000 veces. O escuchar al poeta Nezahualcóyotl, ¿no? Pájaro de 400 voces. Para cerrar con el tema, Sócrates agrega al final de la Apología una gran lección para nuestros hijos y un deleite espiritual. Solo una gracia tengo que pedirles, dice Sócrates. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis,
los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada. Fíjense nada más, voy a repetir esta parte por si eventualmente tienen hijos o tienen hijos. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada. No dejéis de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos nos pondremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Fíjense. No. Este Sócrates se la voló. Ni antes de morir dejó una reflexión importante. Fíjense lo que dice Sócrates. O sea, fíjense. Imagínenselo a punto de ser asesinado. Imagínate que tú estés a punto de morir y en vez de tener miedo pues sí, miedo o coraje, ¿no? Te pones a reflexionar y te retiras con dignidad, como si el banco se estuviera hundiendo, pero tú como capitán te quedas pues hundiéndote, ¿no? Y antes de morir dice, pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí. Yo para morir, vosotros para vivir. Entre nosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. El otro periodo de crisis, y bueno, pues murió, ¿no? El otro periodo de crisis durante la etapa de decadencia del poderío ateniense sucede durante la guerra del Peloponeso, cuando Grecia se confrontó militarmente con Esparta, otra ciudad-estado de Grecia, justo cuando Platón empieza a preocuparse por la falta de equilibrio entre riqueza y pobreza en las ciudades-estado y la alianza entre ellas para enfrentar invasiones y defenderse mutuamente de los intereses extranjeros. Las polis, la ciudad-estado, había sido concebida como algo ideal, una utopía en donde podían armonizarse los intereses de todos mediante la razón, la virtud y las leyes. Sin embargo, no se pensaba en que la ambición por los bienes materiales dificulta o impide ese estado de justicia y no permite fácilmente los equilibrios esperados de la bondad de los hombres. Ya me perdí. Ok, perdón. Nada como plantearon Platón y Aristóteles. Podría hacerse con la razón, la suerte y la virtud ante la desigualdad entre ricos y pobres. ¿Qué pienso de Hayek? ¿Te gusta Adam Smith? Mira, he leído sus obras y sobre la parte de Adam Smith, yo soy más keynesiano, ¿no? O sea, si te soy honesto, yo soy más keynesiano, porque pues como sabemos, Adam Smith habla sobre la teoría monetaria o es el liberalismo económico, ¿no? Porque a partir de la teoría de Adam Smith surge lo que es el neoliberalismo. ¿Te gustó Camino de Ser? Pues si quieres vamos por partes. Primero lo que me preguntaste de Adam Smith. Justamente es
pues hablar de su mano invisible, ¿no? Sobre que supuestamente hay una mano invisible que regula el mercado y el Estado no tiene que involucrarse en los medios de producción, ¿no? Es decir, simplemente el Estado se tiene que involucrar en los temas para proteger la delincuencia o los bienes de los detentadores de medios de producción. En otra teoría, el Estado solo tiene que servir para cuestiones de vigilancia y soberanía. Entonces, pues partimos de que él habla de que esta mano invisible es la que regula a través de una oferta y demanda, ¿no? Cosa que, como vemos, no existe o no se aplica porque en muchas ocasiones las propias empresas juegan con la oferta y la demanda y encarecen los bienes, ¿no? Como el diamante, por ejemplo, que es un bien de altísimo valor que simplemente, a pesar de que hay muchos, al existir un monopolio o un duopolio de ese material es que se eleva justamente el precio, ¿no? Entonces, Keynes habla sobre un Estado más proteccionista, ¿no? Un Estado que se involucra en la inversión pública, un Estado más fuerte, un Estado que se involucra más en esta parte de soberanía de los bienes de producción, que justamente también, salvo algunas críticas, porque todo sistema no es perfecto, pero yo sí sería más keynesiano, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, prosigamos, déjenme tomar agüita. Y no olviden, ya surgieron los apóstoles de Cato. Y no olviden seguirme, denle mucho amor. Denle mucho amor y apoyo a esta publicación. Estamos creciendo mucho y pues esto no se debe más que a su apoyo de todos los días, ¿no? Por ahí acabo de publicar un libro sobre el racismo y sobre pues yo no te recomendaría ninguna lectura o ninguna obra, ¿no? Porque tampoco sé además qué es lo que te gustaría, ¿no? Pues, o sea, de las obras más importantes pues está el Leviatán, que pues si hablas de ellos, pues yo creo que ya los leíste. Pero ¿qué basura estás leyendo? Estimado Jaime, estoy leyendo uno de los mejores libros que ha escrito Andrés Manuel López Obrador, titulado Grandeza. Entiendo que por tu concepción o tu argumento peyorativo, pues no lo vas a comprar, pero eso es lo que estamos leyendo. Justamente es lo que pensé que ibas a decir, estimado Jaime. Pero bueno, si te quieres quedar o si te quieres ir, eres bienvenido. Entonces, no olviden darle like, seguirme, aquí estamos. Vamos a dar unos minutos más porque ya pues nos falta mucho, ¿no? Es que hoy dedicamos mucho tiempo a la discusión y a contestar muchos mensajes. Eso me agrada mucho porque quiere decir que cada día somos más. Y eso me agrada. No manches, nos falta un montón, al menos el capítulo 5 y no avanzamos nada. Eso sí no está chido. Gasta tu dinero en cosas mejores. ¿Me dices a mí o a Jaime? Anarcocapitalismo. Bueno, vamos a terminar de leer este párrafo y ya si quieren abrimos una sesión de preguntas y respuestas y les contesto todo lo que quieran y pueda, ¿no? Porque pues obviamente no soy un erudito y tampoco lo sé todo, pero pues hacemos el intento, no hay ningún problema. Ok. Pero bueno, nos quedamos en esta parte. Sin embargo, no se pensaba en que la ambición por los bienes materiales dificulta o impide ese estado de justicia y no permite fácilmente los... A ver... Pues no me da ninguna vergüenza, Jaime, la verdad, si te soy sincero. Honestamente no me da vergüenza. Es uno de los mejores libros y la verdad quien tenga la oportunidad de comprarlo,
hágalo, trae datos históricos y además se me hace sumamente pues muy tonto, muy estúpido decir que tal libro es una porquería o tal libro dice algo, si ni siquiera lo ha leído, ¿no? O sea, es como decir, el libro X es una porquería, No manches, Jaime, datos históricos falsos, ¿de dónde? ¿Ya lo revisaste? Nadie te va a creer. Ok, está bien, qué bueno que has leído mucho más que yo, pero definitivamente no te creo que hayas leído este libro. Definitivamente no te creo que lo hayas leído. Seguramente simplemente estás diciendo un argumento completamente falso. Pero bueno, a ver, Sankey te pregunta, ¿como cuál? ¿Qué dato falso dices? ¿Qué dato histórico falso dices que no es verdad? Se basan en su imaginación retorcida del viejo AMLO. Sí, sí, amigo, yo creo que AMLO se imaginó la creación de Grecia, que AMLO se imaginó la decadencia de Egipto, que AMLO se imaginó que el 99.9% de la población venimos del ADN del chimpancé. Yo creo que AMLO se inventó que los teólogos o los teóricos dicen, antropólogos dicen que el meteorito que extinguió a los dinosaurios vino en Yucatán. Yo creo que se inventó las guerras entre Atenas y Esparta. Creo que se inventó la fundación de las civilizaciones olmecas, la decadencia de las civilizaciones españolas. Todo eso yo creo que se lo inventó, ¿no? Todo eso, fíjate todo lo que se inventó, ¿no? La neta, entonces ahora admiro más a Andrés Manuel, porque si se inventó todo eso, no manches, ¿no? Se inventó hasta el Génesis, que también viene aquí el Génesis. Para aprender, o sea, definitivamente los que hablan, pues ni siquiera lo han leído, ¿no? Porque ni siquiera saben de lo que trata. Y hay datos tan objetivos, difíciles de debatir, que me cuesta que sean sus tipos de argumentos. Pero bueno, ahí si quieren contestarle a pues a Ankler o a Jaime, pues adelante. Pero prosigamos. Nos quedamos ya en el último apartado porque ya se nos fue el tiempo. Dice, nada como plantearon Platón y Aristóteles podría hacerse con la razón, la suerte y la virtud ante la desigualdad entre ricos y pobres, pues había quedado de manifiesto que se trataba del problema de fondo en las ciudades-estado y lo que las llevó al fracaso. Era esa casi permanente lucha entre clases sociales, en particular entre quienes defendían la democracia y aquellos que deseaban como forma de gobierno la oligarquía. Los mismos que se oponían a consolidar la idea y la práctica de que la ciudad era una comunidad cuyos miembros debían llevar una vida armónica, en la cual se debía permitir tomar parte activa a tantos ciudadanos como fuera posible, sin discriminaciones, con relaciones no basadas en el rango o la riqueza, y en la que encontraban canalización espontánea y feliz las capacidades de todos y cada uno de sus miembros. Un paradigma que se acercó a la realidad lo suficiente como para que Platón se refiriera a los tiempos en que este ideal se había conseguido en grado considerable. Sabine señala, como en ninguna otra comunidad humana, en Atenas solía escucharse que la democracia no se puede ni siquiera decir nada a un esclavo cuando le empuja a uno en la calle. Sin embargo, ese tiempo de los pocos racionalmente justos se ha vivido la humanidad, se agotó. Lamentablemente, esa obra se derrumbó por la codicia que se impuso y se sometió a la virtud. Y pues en esta parte nos vamos a quedar, compañeros, porque ya se nos fue el tiempo. Estamos en el capítulo 5 del libro de AMLO. Sí, Jaime es fan de Alarraqui y Loret de Mola. La verdad es que coincido completamente con eso.
En eso tienen toda la razón del mundo. Si quieren, ahora sí, puedo dar contestaciones a sus preguntas, al menos unos 5 minutos, 6, antes de irnos. Recuerden que, a ver si nos vemos en Navidad, no sé, estoy considerando. ¿A qué horas piensan ustedes, iniciar su cena navideña? O sea, ¿a qué horas empiezan, ustedes iniciar su cena navideña? Cuéntenme un poco, para más o menos, saber, a qué horas, se puede hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues ya terminamos esta parte del libro de Andrés Manuel. Oye, AMLO acabó con la corrupción, o solo te mintió. Yo creo que te mintió a ti. Bueno, tú vives engañado de por sí. Pero sí, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Estamos terminando de leer el libro de Andrés Manuel López Obrador. Nos quedamos en el capítulo 5. Si quieren darle seguir, ahí tengo varios videos sobre eso. Lalo, ¿cómo mejoró la economía con AMLO? Fíjate que es una pregunta muy importante. O sea, yo lo veo desde un punto de vista microeconómico, ¿no? Yo me refiero desde un punto de vista microeconómico. ¿Cómo mejoró la economía? Pues justamente con el aumento de los programas sociales, el aumento del salario mínimo hizo que las propias personas salieran de la pobreza, ¿no? Entonces, al generar o al haber menos pobreza en un país, quiere decir que hay una mejor distribución del capital, una mejor distribución de la riqueza, y eso implica que el crecimiento económico vaya acompañado de que todos se vean beneficiados, ¿no? Cosa que no sucedía, por ejemplo, con Calderón o Peña Nieto, que había un crecimiento económico, pero no iba acompañado de una mejor distribución. Entonces, ¿qué significaba mayor crecimiento económico? Que simplemente los ricos se hacían más ricos, ¿no? Por ejemplo, te lo pongo históricamente en el tema del porfiriato, con Porfirio Díaz, que muchos, como Jaime u otros, dicen que Porfirio Díaz ha sido uno de los mejores presidentes de este país. Si tú beneficias a un 5% de la población con ferrocarriles, con museos, con exportación, con peso, con estabilidad, pero al 95% de la población la tienes en pobreza, sin educación y todo, pues para mí eso no es un crecimiento económico. Entonces, o sea, puedes hablar mucho Porfirio Díaz, pero si finalmente solo le brindaba al 5% de la población esos privilegios, pues entonces no estás hablando de que la nación estaba bien, ¿no? Por eso es que surgen los problemas sociales. La dificultad de gobernar es gobernar para todos. Güey, la riqueza se genera, no se distribuye con ayuda de esos gobiernos de izquierda. ¿Por qué crees que económicamente no avanzamos a más? Bueno, recuerda Basansky, si es que lo comento bien, si es que lo digo bien, si es que lo digo bien, déjame subir a dónde. ¿Por qué crees que económicamente no avanzamos a más de 3 puntos porcentuales? Bueno, yo creo que no avanzamos a más de 3 puntos porcentuales. Sí, si quieres terminamos y ahorita tú le das la invitación, ¿no? Me tiene que aparecer a mí la invitación para que te dejes subir. Porque venimos nosotros de una recesión económica a nivel mundial, en lo que tiene que ver, por ejemplo, la parte de la pandemia. Entonces, pues el crecimiento económico ha estado progresivamente aumentando, pero creo que por eso, ¿no? Venimos de una recesión que aún no nos recuperamos y implica eso, ¿no? No me sale
No me sale, me tiene que aparecer. Me tiene que aparecer que me mandas una invitación. Y no me sale. Pero sí trabajo, Esteban. Por eso lo hago en las noches. Mira, Vega 44 ha solicitado unirse como invitado. ¿Ese eres tú? Vega 44. No, el Jack es otro, nada más lo estaba molestando. Hola, amigo. No te Ah, estamos ¿qué pasó? escuchando, ¿eh? O al menos yo no te estoy escuchando. Ah, que no, que el que te pidió subir es otro, es el Jack. Perdón, tenía el volumen bajo, ahora sí. Ajá, te escucho. Que, que no, que el que te pidió subir es otro, es el Jack. Yo nada más por joder. Ok, ok. Bye, bye. Sí. Pero es que no te puedo subir. O sea, me tienes que enviar una invitación como lo hizo Vega y entonces yo te doy aceptar, pero no me aparece. O sea, si no me aparece, no te puedo no te puedo subir. Dice, me acabas de seguir. Ya me mandaste de nuevo. Es que de verdad no es choro, no. Mira, te le voy a poner invitar. Ahí está. Que el tema era de que como no te seguía, por eso no podía subir. Pero pues Ah, ok, está muy ok, chido ok. lo que planteas, literalmente no te gastes el tiempo con estos animales que no hay nada más miserable que un pobre defendiendo a un rico. Ellos te cuestionan de pues, momentos económicos, te hablan de cosas que ni siquiera comprenden los animales. O sea, sinceramente, no saben qué es el Gini, no saben qué es el Producto Interno Bruto, no saben qué es la economía, pero lo peor aún es que ellos estiran su pezuña, porque yo les digo bestias, para recibir apoyos sociales. Hace cuenta, Sí, hablan ¿eh? mierda de AMLO. Yo no estoy a favor de Morena, estoy a favor de Claudia y Andrés Manuel por su estructura material, y en ese sentido no es izquierda, es un partido centralista. O sea, todos los partidos son centralistas. Un verdadero partido de izquierda no recibe dinero del gobierno, automáticamente se autofinancia, ¿no? Pero ¿a qué voy con Claro. ello? Estos animales que son, ¿cómo explicarlo? El 1% de la población en México es clase alta. De ahí, 23,850 pesos mexicanos es clase media, pero eso nada más es el 30% de los mexicanos. O sea, estamos hablando de unos, no, ni siquiera un 30, un 20%, estamos hablando como unos 30 millones de mexicanos, y de ahí en fuera son pobres. O sea, no hay nada más Claro. miserable que un pobre defendiendo a un rico. Y sus comentarios son de que, oh, es que los apoyos sociales es que los apoyos sociales son malos. Cabrón, güey. Tu abuelito va a pedir el apoyo social, tu papá que te abandonó te quitó la tarjeta y va a pedir el apoyo social. O sea, no hay más, son bien estúpidos. O sea, sinceramente, yo no estoy a favor de Morena y lo reitero. Claro. Soy realista dialéctico, pero en ese sentido, si están ayudando a un anciano, si están ayudando a un niño, si están ayudando a alguien, pues cabrón, o sea, neta, y lo peor aún es que están tan adoctrinados estos idiotas que piensan que por sentirse ricos o por comprar a meses sin intereses en Liverpool, bueno, no creo que lleguen a Liverpool, en Coppel, o sea, eso sí les dan el crédito a los pobres ridículos, porque rentan, la mayoría de ellos rentan, no tienen casa y no tienen carro, pero Sí, se sí, sienten sí. clase alta, ¿no? O sea, es bien surreal el nivel de ignorancia que tienen y literalmente todos los puntos importantes, la cuestión económica, la microeconomía, donde tú le das esta parte de que tú le das apoyos sociales y se reactiva la microeconomía, lo hizo Teddy Roosevelt. Después de la Gran Depresión de Estados Unidos, él contrató gente para que hiciera hoyos de un lugar a otro, en las vías férreas. ¿Por qué? Porque les pagaba y automáticamente se reactivaba la economía. Las economías se reactivan con guerras o hay economías estancadas. O sea, cada 10 años no es cuestiones de terraplanistas o de la brujería o de pendejadas que escucha la gente. Simplemente cada 10 años hay un problema económico. O sea, hay una 2008
la cuestión inmobiliaria que acabó con Estados Unidos y nos dio la madre a nosotros. 2018 la cuestión de la pandemia, 2028 no sé qué vaya a pasar. O sea, depende quién realmente mueva los hilos en este mundo. Y son empresas, no solo reptilianos, porque esos idiotas que dicen que están en contra de Andrés Manuel, están en contra de los apoyos sociales, creen en los reptilianos, creen en que todo está gobernado por los ovnis, o sea, son gente pendeja. Y son gente que Creen tú en los ves, Satanás también. ajá, creen en Satanás, son gente que, o sea, cabrón, se ponen sus pulseritas amarillas, sus bolsitas rojas porque tienen miedo que les hagan envidia. ¿Quién te va a envidiar, güey? Trabajas en la maquila, güey. Tienes 30 años, vives con tu mamá. ¿Quién te va a envidiar, cabrón? Pero son esos mismos estúpidos que dicen que los apoyos sociales no sirven. Cuando ellos, o sea, trabajan informalmente, no pagan impuestos, o sea, no generan, y ellos dicen que su dinero se va para huevones y tontos. Cabrón, o sea, tú eres un huevón, eres pobre, güey. Lo peor es que se creen, muchas gracias, Giovanni, muchas gracias. La verdad es que se creen clase media o se creen ricos. Apoyan al tío Richie cuando sacaron una licuadora en Electra y todavía no la acaban de pagar. O sea, yo nada más te digo que sigas ahí con tu directo, literalmente síguele dando y no te guíes por los comentarios de estos animales. O sea, son gente que sigue al temacho, piden los horóscopos, gente pendeja que... Sí, no, o sea, tú ves su perfil o analízalos y ni siquiera pueden expresarse bien. O sea, son gente muy, muy ignorante y al final del día es el tope de la realidad es cuando lleguen a los 30 años. Bueno, las mujeres a los 30 y no las contratan en la maquila, y los hombres a los 35 y no los contratan en la maquila. O sea, este modelo capitalista ya tronó. Estados Unidos está endeudado un 600% de Producto Interno Bruto, pero ellos son los frutos, porque piensan que el día de mañana se van a meter de Ubers, van a ser empresarios y van a... Cabrón, también lo están restringiendo a los Ubers. O sea, es bien raro porque, no sé, se creen empresarios porque reparten comida rápida o se creen empresarios porque son taxistas. O sea, no, el golpe de realidad va a estar muy cabrón para ellos. Lo último que te iba a decir, lo que veo a futuro, ni a futuro, en 2 años, estamos rezagados en Estados Unidos unos 10, pero en unos 2, 3 años vamos a tener como igual un montón de zombies acá en México, un montón de adictos que a sustancias porque no van a entender su realidad tan dura que cuando se den cuenta que el temacho no sirve, que los horóscopos no funcionan, que ya no son adolescentes porque tienen 30 años, son chavorrucos y no tengan casa y no tengan para rentar y nadie los contrate, vamos a terminar como los zombies de Estados Unidos. Literalmente va a ser una porquería esto. No, pues se agradezcan mucho tus comentarios. La verdad es que no, te digo, no había podido subirte por ese tema, pero qué bueno que pudimos participar. Y pues bienvenido a este espacio, ¿no? La verdad es que sí, procuramos en algunos puntos tratar de razonar con ciertas personas, pero no en todos los puntos se puede, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de este Jaime, pues por más que le des argumentos, pues nunca va a poder darle la razón, ¿no? Porque ya está muy adoctrinado y definitivamente no. O este Pero lo Balsec, hacemos para quienes nos están escuchando y justamente entiendan cuál es la lógica de la oposición y cuál es nuestra lógica, ¿no? sí, 100%, pero es que son comentarios bien random, porque dicen, güey, que me parece como si vais, cabrón, se llama educación básica. Ustedes no tienen educación básica. En lugar de ver al temacho, sus horóscopos o brujerías, pónganse a leer, güey. Pónganse a estudiar psicología, filosofía, economía. Es gratis, es gratis. Pero ustedes no. O sea, piensan que soy Monsiváis. O sea, hagan el favor, mi nivel tan estúpido que tengo. Y estos son más idiotas que yo porque piensan que soy Monsiváis. Pero bueno, hermano, te dejo descansar. Un abrazo y hasta luego. Gracias amigos, espero verte por aquí. Te mando un Igual, bye. abrazo yo también. Pues bueno, ya entonces concluimos con esta parte. Mañana tendremos una lectura. Arriba, arriba el tío Richie. Con esto, Jaime, yo creo que si ya estabas por los suelos, yo creo que con esto sí ya me acabas de hacer el día con tu comentario de arriba el tío Richie. O sea, de verdad no hay peor cosa que autoasumirse defensor del tío Richie, ¿no? Entonces, con eso yo terminaría, o sea, ya, o sea, ni siquiera él produce riqueza, pues sí, pero para él, ¿eso en qué te beneficia? O tú vienes aquí a hacerlo rico, pues velo a hacer rico, ve a trabajar a Electra y hazlo más rico. Aquí la verdad es que no estamos así. ¿Que ese libro lo van a usar de pizza papel o de tope de puerta?
Pues no creo que la verdad tengas la capacidad para desperdiciar ese dinero en eso. Que le dije a Monsináis, de verdad. Pero bueno, ya. Resentidos con las personas. Pero es que nadie, Esteban, nadie está resentido con la gente de dinero. Más bien ustedes tienen la concepción, ustedes tienen la concepción alterada o la realidad alterada de que piensan que la gente de izquierda es pobre y eso no es cierto. De hecho, hay mucha gente de derecha como ustedes y como mucha población, como lo dijo nuestro compañero Jack, que no hay peor situación que un pobre defendiendo a un rico y, o sea, la verdad es que es triste. Entonces, ustedes tienen la concepción alterada, o sea, nadie está en contra, o sea, la misma gente, los mismos empresarios, como muchos que están en este país, que tienen dinero, que sí pertenecen al 1% de la población, pues están a favor de la cuarta transformación, ¿no? O sea, Carlos Slim, este, muchos empresarios que están del lado de este gobierno y que no, o sea, no hay un resentimiento hacia los ricos. Más bien, por ejemplo, el tío Richie tiene un resentimiento hacia ciertas clases. Mm, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que si gana 307 pesos al día ya eres clase media. No, eso lo dijo el Banco Mundial. La presidenta dice que y el FIU tiene la verdad absoluta. ¿Y quién? Ah, ok. No es que no tenga el poder adquisitivo para comprarlo, más bien si se gastar. Pero tú mismo fuiste el que dijo que le iba a usar de tapete. O sea, entonces te estás contradiciendo, ¿no? Ahí hay una contradicción muy importante. Pero bueno, en la mañanera y su gráfica. A ver, vayan y díganle a México Seguro ya, por favor, que revise la mañanera y su gráfica nuevamente y que vea justamente, le haga zoom a la mañanera y la gráfica, que le haga nomás zoom y que vea que en los datos y las fuentes viene justamente que dice Banco Mundial. Entonces, por favor, vayan y díganle que ponga atención antes de criticar, que respalde su información, porque si no, queda mal frente a todos. AMLO es rico y lo defiendes. También eso es una contradicción. Bueno, en primera no es rico, ¿sale? Y en segunda lo defiendo por su tema ideológico y no es una contradicción porque para empezar yo no estoy defendiendo a una clase social del 1%, ¿no? Y tampoco estoy defendiendo a que sea rico. Entonces, el CAD no sé a qué tipo de riqueza te refieres, porque dudo mucho que Andrés Manuel López Obrador pertenezca a ese 1% de la población que no te puedes imaginar lo que gana. O sea, de verdad. No me contradigo, solo contesto que dice que no tengo varo para comprarlo. Tú úsalo de... Ah, ok. Bueno, si no lo quieres comprar, no lo compres. ¿Por qué os sirve? Pues sí, sirve para muchas cosas, por ejemplo, para ilustrarte, pero si no, adquiere otras obras, también no hay ningún problema. AMLO robó más que cualquiera. Ah, Jaime nomás dice. Tema ideológico narco, tus argumentos bien tontos. Pero si el INEGI dice que ganar 4,000 al mes ya no eres pobre y de ahí se basa que bajaron. No, no es cierto. La verdad es que la pobreza, como ya lo platiqué en muchas ocasiones y no quiero aburrir a los que ya nos estaban siguiendo, tiene que ver con 5 elementos estructurales. Entonces, eso es mentira. Yo pertenezco al 1% de la población y todo mi círculo social está... No manches, Esteban. Ok, sí, sí, sí. Fíjate nada más, Esteban dice que pertenece al 1% de la población y todo su círculo social está en contra de Morena. Pues está bien, qué padre. ¿Eres peruano? No, amigo, soy mexicano, orgullosamente mexicano.
No es que ellos hagan labor de campo aquí en el país. ¿Pero quién? Tengo 32 años. Tengo 32 años. No olviden seguirme, denle seguir, no sean mala onda. Incluso aunque sean haters. 32, eso ya lo contesté. El Banco Mundial de cada país. No, no es cierto. Güey, tienes hueso en Morena, no. Ahí ya cambiaste el argumento, INEGI, de ahí se pasó este gobierno. Pues no, que era del Banco Mundial, ahora ya me sacaste del INEGI. Pero bueno, ya. ¿Qué tranza, mi estimado? ¿Qué onda, hermano? Ricardo Hernández, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un abrazo fraterno. Y bueno, ya, a todos los que nos están siguiendo, pues la verdad se pone bueno el debate, pero pues ya llevamos más de una hora. Entonces, gusto en saludarte después de mucho tiempo. A ver, es que no te alcanzo a ver bien, Ricardo. Ah, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés por acá. Todos los días, en punto de las 10, nos ponemos a leer este magnífico libro y a leer el hate de los que son antiobradoristas. Ahora estás en el Estado de México, qué padre. Saludos hasta el Estado de México. Vamos a convertirnos en Venezuela. Oye, este Jaime es el típico conservador de derecha que dice que el tío Richie va a ser presidente de México, que vamos a ser comunistas, que vamos a ser Venezuela, ¿qué otras cosas dicen? Ya está me sé sus argumentos, ¿no? Que los médicos de Cuba, que etcétera. Eso me da mucha risa, Jaime. La verdad es que sigue comentando, la verdad es que me divierto mucho con este tipo. ¿Tú también eres de los que dice que Morena es satanista? Porque está muy chistosa esa parte de decir que Morena es satanista. Solo ríete, ¿no? Pero pues argumentos contra qué, a ver, fíjate lo que me pones. ¿Y por qué Claudia defiende a Venezuela? O sea, ¿quieres que te conteste eso? Pues porque hablamos de un tema de soberanía nacional, de no intervención de los pueblos. O sea, esa es nuestra política, no durante hace 12 años, sino durante muchos años, no intervencionismo. Y no se defiende el tema del sistema económico ni nada, se defiende el injerencismo gringo intervencionista que no solo aplica en Venezuela, sino en todos los países, en Afganistán, en Panamá, en Colombia, estos ataques racistas de Estados Unidos, de decir que Colombia se cuida de Estados Unidos por X cosa, o sea, es eso, ¿no? Este gobierno se basó del INEGI para decir que bajaron la pobreza. Sí, pero, a ver, es que yo estaba respondiendo el argumento, no sé si de Jaime o de Esteban, o de México. No, tú México seguro eras tú, relativo sobre la diapositiva. O sea, hay que hacerle zoom. Si en este país no hay soberanía, pues estoico power, pues quién sabe, no sé a qué te refieras con que no hay. La pobreza nunca bajó. Bueno, pues si dices que no y eres tu pensamiento frente a más de 14 millones de personas que salieron de la pobreza y que ellos creen que sí, pues está bien, no hay más que decir, ¿no? El petróleo es soberanía y ¿por qué lo regala a Cuba? El petróleo no es soberanía. Lo que es soberanía no es el recurso natural. Lo que significa soberanía es que sea un estado independiente frente a otros poderes internacionales. Y el petróleo, digamos, no es sí mismo el recurso, sino más bien es la soberanía de no depender de importaciones o de no depender de refinaciones internacionales para hacerlo, ¿no? Entonces, no se regala a Cuba, se vende y creo que es un tema de hermandad, así como
muchas otras cosas, ¿no? Si te molesta Cuba y tienes un odio xenofóbico hacia Cuba, pues ya es un tema personal. La verdad es que yo no lo veo mal. Un estado independiente con división de poderes. Sigue habiendo división judicial, sigue habiendo división de poderes. Que tú no hayas estado a favor de los jueces corruptos de la Suprema Corte de Justicia, que ganaban más de 300,000 pesos al mes, que tenían seguros médicos de más de 2 millones de pesos, que tenían planes exagerados, que tenían asesores, que tenían vehículos, que tenían escoltas, que además tenían gastos amplios para viajes, para comidas, que podían meter en nómina a sus familiares y que simplemente tenían privilegios excesivos hasta de vehículos privados, y a eso tú le llames que no hay independencia judicial porque simplemente no se quedaron esos jueces que a ti te parecían bien, pues estás muy equivocado. Dice, ¿cuándo escribo mi libro? Pues no sé, cuando tenga tiempo y sea más famoso, porque si no nadie lo va a comprar. Y de hecho ya escribí un capítulo de libro. O sea, escribí un capítulo de libro junto con otros autores sobre el COVID de 2019 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si lo quieren buscar o comprar, pues por ahí está, ¿no? Y he escrito artículos científicos sobre los pueblos originarios, sobre las cooperativas y sus medios de producción. Los pueden buscar en Google Calendar, también están mis tesis, yo no tengo ningún problema. Entonces, hay artículos científicos, artículos de opinión, capítulos de libro. Todavía no escribo un libro, pero ojalá y lo haga pronto. Me gustaría mucho, fíjate que sí. Bueno, es que hay muchos comentarios. ¿Por qué no forman su círculo y lo hacen con quien quiera su TikTok? Pues sí, estaría bien, ¿no? Que lo hicieran ellos. O sea, que se junte México Seguro ya, Jaime y Esteban a tirar hate. A ver qué tal les va. ¿Dónde está tanta lana que aportan los que salieron de la pobreza? Pues no sé. No sé cómo quieres verla. Hablas de sueldazos. Y los diputados, pues la verdad es que los diputados sí tienen un buen sueldo. Ganarán por ahí entre 110 y 130,000 pesos. Pero recuerden que con la reforma nadie puede ganar más que la presidenta. Entonces se van a andar oscilando entre los 113,000 pesos mensuales. Sí es un sueldazo, pero pues nada comparado a como ganaban los Lorenzo Córdoba y pues Norma Piña y todos sus secuaces. Pues no andan con el sueldo mínimo. Ojalá, quizás podría ser una buena iniciativa. Se nota que sí estás bien resentido. Sí, la verdad sí, Yuli, está bien resentido este cuate del Jaime. Pero la verdad es que nos ha hecho reír, ¿a poco no? La verdad, yo sí me he reído. Pero tan solo ver tu vestimenta, sé a quién sigues. Pues es que justamente es eso, ¿no? Fíjate, esta parte del clasismo es de lo que hablamos. Justamente es lo que tenemos que erradicar, ¿no? O sea, no sé a quién eres, pero tan solo ver tu vestimenta, sé a quién sigues. O sea, discriminar o hablar de la vestimenta de una persona e intuir ciertas acciones es muy poco precario. Entonces, ese tipo de comentarios sí son los que creo que debemos erradicar porque no abonan en nada y que, digo, no es por el tema que me ofenda, sino porque sí piensan estas personas, ¿no? Y hacen filas en el IMSS, quién sabe, la verdad es que ahí sí no creo. Pero pues entonces habríamos que hablar de todos los diputados, PAN, PRI, Morena, PRD, etcétera. Digo, yo no los estoy defendiendo, que quede muy claro. Los españoles, a ver, creo que este es un comentario que podría generar debate. Trajeron la corrupción, bro. Sí, los españoles trajeron la corrupción. Justamente lo vamos a explicar más adelante, si es que llegamos a esa parte, pero sí, los españoles trajeron la corrupción. Y justamente era un sistema que aquí, al menos en Mesoamérica, no se conocía. Antes de la llegada de la conquista de los españoles, aquí no existía el concepto de corrupción y no existía la corrupción.
Y un ciudadano que se rompe la madre, pues no lo sé, amigo. Hay muchos, o sea, hay desde quienes se rompen la madre y ganan más del salario mínimo hasta los campesinos que se rompen la madre mucho más y no lo ganan. Digo, es un problema de distribución de riqueza y es justamente lo que queremos, precisamente combatir. O sea, esa es la ideología de izquierda, la distribución de la riqueza. Pero, es triste que cuando hablamos de eso, ustedes digan que es comunismo, es socialismo. Entonces, pues, es chistoso que por un lado critican una cosa y cuando se combate eso le asignan un concepto de comunismo y socialismo, lo cual evidentemente pues, es contradictorio. Fato comenta ZZZ, ajá, eso ya lo han dicho. No, porque no puede ver el pueblo con gobierno rico. No, que no puede haber, pues al menos esa era la frase de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, no veo las fortunas, por ejemplo, de los que dices. Jaime, el trabajo no genera que no hay historias. De hecho, la riqueza se genera a través de ideas. O sea, a alguien se le ocurrió inventar la máquina de vapor, a alguien se le ocurrió inventar, por ejemplo, los sistemas, a alguien se le ocurrió inventar el celular, a alguien se le ocurrió inventar la computadora, a alguien se le ocurrió inventar ciertas cosas y a raíz de eso pues, se produjo la riqueza. Entonces es poco creíble decir que no. Bueno, seamos agradecidos con España. Es nuestro padre y México, nuestra madre, ¿por qué odiarlos? Oye, este Jaime sí es el típico conservador, ¿no? Sí está muy resentido, es como el tío panista. Le vamos a llamar el tío panista, es el típico tío panista o la tía panista que llega. ¿Eres Hochis? No, no soy Hochis. Jaime es un bot. ¿Quién sabe, Yoari, O sea, lo triste, ojalá que fuera un bot, ojalá que fuera un bot, pero tristemente creo que sí, son personas que piensan así, ¿no? O sea, eso es lo más triste. O sea, lo de menos es que fuera bot y dirías, no, pues, qué bueno, ¿no? Por lo menos una persona programada. Pero pues si es una persona real que piensa de manera tan precaria, y pues eso es lo triste, que haya gente así, ¿no? Pues entonces más triste eso. ¿Cuál es la función? Voy a contestar, ya. Voy a contestar esta última pregunta que se me hace muy interesante y hasta ahí, ¿no? Bueno, estas dos, fíjate, voy a tomar estas dos justo de los Lalos. Y ya. O sea, la primera es cuál es la función del Estado y la segunda es cuáles están más avanzados, ¿no? Esas dos y ya. Así que pues vamos a ignorar por un ratillo a Jaime, y a todos sus cuates, ¿no? ¿Cuál es la función principal del Estado según yo? La primera es brindar oportunidades o generar mayores derechos para todos sus gobernados y todos sus ciudadanos. Esa es la función principal del Estado. Brindar mejor calidad de vida y mejores oportunidades para todos los ciudadanos. La segunda, que son sus medios, pero está hablando del Estado, la función del Estado. O sea, el Estado tiene 4 componentes, que es el territorio, el gobierno, el poder y la población. Esos 4 son los que parten o hablamos de un Estado. Si no hay un elemento, entonces no hablamos de un Estado. Entonces, para Jaime esa es la contestación. Cuando hablas de robar y mentir, estás hablando del gobierno. Pero bueno, entiendo que no comprendes quizás algunos conceptos. Entonces, esa creo que es la principal función del Estado. La otra es que a través de ciertos mecanismos es que la función principal del Estado sea apoderarse de ejes rectores, ¿no? Como el petróleo, la energía, el litio, los recursos naturales y proteger sus bienes nacionales y sus fronteras a partir de la coerción o de una preparación
y a partir también de la inversión pública para poder mejorar la inversión pública en favor de sus ciudadanos. Creo que esa es la principal función de el Estado. Y la segunda, y ya con esto terminamos, que era la parte de Eduardo de cuáles eran las a ver. Hola, hola. Let's go. Esto se puso raro. A ver, voy a ver cómo quito esto. Shut up, ayúdenme, gente. Porque aquí no hay dobles, no hay nada. Todos con su I tiquitito. love you, Alex. 100. 100 gift. Dice, envió a Alexander. 100. Invito a Alex a Francisco. Sí, invítalos. Para que nos donen una galaxia. Que no lo muevas. O un león. Un gatito león, perdón. Y un león. Bueno, aquí dice. hubo problemas técnicos. Estoy loca. No I sabía. love you. I love you. Pero bueno, nos quedamos con eso. Alexa. Sí. Sí, Bien fíjate que sí feo. me llegó la I invitación. love you, Alex. Y en eso I love terminamos. you. No sé. Pero bueno, los mandó el Priandi. Ni sabes leer, Pues, amigo. pues cuídense amigos. Ya no se puede I contestar love esa you. pregunta, pero nos vemos en la Alex, I love you. Gente, ayúdenme.